una estrella carmesí. ¿Qué tiene de especial esta estrella? La primera cosa que tiene especial esta estrella es que esta estrella, como otras estrellas, muchas estrellas en el cielo, es la fábrica del universo, la fábrica del universo del elemento carbono. Acuérdense, en el cuarto elemento más abundante del universo. El cuarto elemento más abundante del universo nace en estas estrellas. Entonces repito, usted ve la estrella en el cielo, lo ve por unos binoculares y usted dice, juepucha, estoy viendo el origen de los átomos de carbono. Vamos a ver y vamos a hablar obviamente de eso en este curso, que el carbono es súper importante. Bueno, hoy sabemos por los biólogos, gracias a los biólogos, el carbono está en la base de la vida, pero la razón por la que está en la base de la vida la hemos ido descubriendo en los últimos años. Esta es nuestra estrella, fabrica carbono, primer elemento. Segundo elemento, es una supergigante roja, está al final de su vida. Pero la supergigante roja le da una condición que los que han participado en los cursos anteriores del diploma, sobre todo en las estrellas, en el curso de estrellas, reconocen, y es, las estrellas supergigantes rojas son estrellas que son un remolino de plasma que va desde el centro hasta la superficie. En el caso del Sol, por ejemplo, el centro del Sol en realidad no es arremolinado, el centro del Sol es tranquilo. La parte exterior del Sol es arremolinada, pero las gigantes rojas son arremolinadas desde el centro hasta la superficie. De tal manera que en estas estrellas ocurre una cosa que no ocurre en casi ninguna estrella, y es que los elementos químicos que se fabrican en el centro suben hasta la superficie y aparecen en la superficie. El Sol, cuando usted mira la superficie del Sol es casi toda de hidrógeno, a pesar de que en el centro fabrica helio. ¿Por qué la superficie del Sol no tiene helio? La razón es que el helio está capturado en el centro. En estas estrellas el carbono sube hasta la superficie. Cuando el carbono alcanza la superficie de estas estrellas, que además están entre las estrellas más frías del universo, son estrellas que tienen la temperatura de un bombillo, a diferencia del Sol y estrellas más calientes que tienen la temperatura de un arco de soldadura, de un cortocircuito, de un rayo, o la temperatura, de un horno muy caliente. Estas son estrellas que tienen la temperatura de un bombillo, de un filamento de bombillo. A esa temperatura, aunque sea difícil, se forman moléculas. En particular, el carbono que sale del interior se mezcla con otros elementos químicos que hay en la estrella, y forma cosas nuevas, cosas que no existen en las estrellas. Recuerden que les decía, la mayor parte del universo es plasma, y yo no conozco ningún amigo mío que sea de plasma, ¿cierto? La mayoría de las sustancias y de las cosas interesantes, las cosas en las que ocurren cosas interesantes y bonitas en el universo, están hechas de moléculas, de átomos y moléculas. Una molécula muy interesante que aparece en la superficie de estas estrellas es el carburo de silicio. También aparece carbón amorfo. El carburo de silicio, para que nos hagamos una idea, es una sustancia con la que se fabrican papel de lija. Es una sustancia muy abrasiva, es muy dura, el carburo de silicio es muy duro. El carburo de silicio en la Tierra se fabrica artificialmente. Las estrellas, como la estrella de Hind, producen carburo de silicio natural. También produce esta estrella carbono amorfo. Aquí hay una forma de carbono amorfo, digamos, en la Tierra, que es el carbón que se utiliza mineral para producir calor. Estas formas de carbono aparecen de forma natural en la superficie de estrellas como la estrella de Hind. A las estrellas con esta característica se las llaman las estrellas carbonáceas, estrellas que presentan mucho carbono en su superficie. Y otra vez, les voy a pedir que se me echan la bendición muchas veces en la conferencia, otra vez miren detenidamente, porque este carburo de silicio y este carbono amorfo que sale de esas estrellas, ese es el principio de la vida. Cuando a uno le dicen cómo surgió la vida, uno inmediatamente piensa en el océano, piensa en la teoría que le enseñan a uno en el colegio de cómo salió la vida en los océanos, pero la vida en realidad comenzó en la atmósfera de estas estrellas. El carburo de silicio que se forman estas estrellas normalmente se une para formar estructuras más grandes. Esto que hay aquí es realmente, ojo pues, realmente la fotografía de un grano de polvo formado en la superficie de una estrella. Mírenlo bien. Eso que hay ahí es un grano de polvo formado en la superficie de una estrella. ¿Y cómo hicimos para fotografiarlo? Esto es un super telescopio, imagínense. Tomar una fotografía de una cosa que está en una estrella de 1 micrómetro. ¿Cómo llegó esta cosa al microscopio? ¿Cómo llegó esta cosa al microscopio? Hace parte de la historia de cómo llegamos nosotros a hacer arcilla. Las moléculas forman granos de polvo, y estos granos de polvo son el comienzo
de toda esta historia. Más o menos 1 gramo de cada kilo de la atmósfera de las estrellas de carbono está en la forma de granos de polvo de carburo de silicio y carbón amorfo. No se ve, no parece, bueno, el color carmesí en parte también es debido al carbono, pero ahí empieza, digamos, el viaje del carbono. ¿Y diamantes? Diamantes, no hay diamantes, no hay diamantes aquí, ya empezaron a pensar en joyas y en plata, ¿sí vio? Están pintados los países. No, la forma de diamante del carbono es una forma que exige un procesamiento del carbono. Como este carbón se forma espontáneamente en la atmósfera en estado gaseoso, es un carbón muy sencillo, no es el carbón sofisticado del diamante. El diamante se forma cogiendo carbón y sometiendo a temperatura y presión. ¿Qué pasa? Las estrellas, como les decía, esta es una estrella envejecida. Las estrellas envejecidas se desbaratan. El Sol se va a desbaratar eventualmente. Esta es una imagen real, tomada por el radiotelescopio ALMA de una estrella, como la estrella de Hind, como la estrella carmesí, que se está desbaratando. Todo esto que ustedes ven aquí era parte de la estrella que termina saliendo, ¿cierto?, en unas convulsiones que sufre la estrella al final de la vida, se llaman los flashes de helio. Eso va desbaratando la estrella y con ese desbarate se va saliendo también el polvo que se formó en la atmósfera de la estrella. Así se ve, yo no sé si todos ustedes lo habían visto, una estrella desbaratada. Las estrellas son las únicas cosas que cuando las desbaratan son más bonitas que antes, ¿cierto? Pasan de ser un puntico a hacer esta cosa fantástica que seguramente reconocerán, que se llama una nebulosa planetaria, una cosa colorida y maravillosa, ¿cierto? Esta nebulosa planetaria particular que ustedes ven aquí, seguro muchos de ustedes la conocen, se llama la nebulosa de la hélice. Repito, es la estrella, una estrella como esta, desbaratada. En particular, en el centro de la estrella desbaratada queda lo único que no alcanza a desbaratarse de la estrella, la pepa. La pepa de la estrella, el corazón de la estrella no se desbarata y forman lo que llaman una enana blanca. La pepa es muy caliente y emite mucha luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta golpea los átomos de los gases de la estrella y los hace emitir luz como fluorescente. Así sucede en las lámparas que tenemos en la oficina, las lámparas fluorescentes que tenemos en la oficina, que están hechas de gas de mercurio. El mercurio realmente no tiene color. Si usted calienta el mercurio emite luz ultravioleta. Pero la luz ultravioleta del mercurio golpea otros gases en la lámpara y los hace emitir luz. Golpea la superficie de la lámpara y la hace emitir luz. O sea, esta es la versión astronómica de una lámpara fluorescente. Aquí está la fuente de luz ultravioleta y estos son los gases de la lámpara. Bellísima. Esta es la nebulosa planetaria más antigua que conoce el hombre. Tiene alrededor de unos 40.000 años. Es lo más antiguo. Es decir, cuando el hombre estaba empezando a balbucear, ¿cierto?, sus primeras teorías sobre el universo, que posiblemente eran sus primeros dioses, a hacer las primeras areticas, ¿cierto?, a enterrar a sus primeros muertos, estaba formándose o estaba muriéndose esta estrella. Estas nebulosas se han estudiado en detalle, especialmente últimamente. Se han estudiado en detalle significa que se les ha estudiado el color, se les ha estudiado, y en particular se las ha estudiado con ondas de radio. Las ondas de radio son súper importantes. A diferencia de los átomos, cuando usted calienta a los átomos, emiten luz visible, luz que usted puede ver. Cuando usted coge moléculas y las excita, las moléculas emiten ondas de radio. Les voy a dar un ejemplo. Si usted coge el agua y la excita, emite microondas. Usted puede producir microondas con agua. Existe una cosa en astronomía que se llaman máseres de microondas, que son como los láseres, pero de microondas que están hechos de agua. Y al revés, si usted coge microondas y se las inyecta al agua, el agua se excita. ¿Y a qué sabe el agua excitada? El agua excitada sabe a pollo caliente. Cuando usted mete un pollo frío en un horno de microondas y lo ilumina con microondas, calienta el agua del pollo y el pollo se calienta por ahí derecho. ¿Correcto? Entonces la relación entre las ondas de radio y las moléculas es súper importante, súper importante. Bueno, esto que ustedes ven aquí son mapas de radio hechos de la nebulosa. Y estos picos que ustedes ven aquí son la luz de radio emitida por esta molécula que hay aquí. Esta es una de las moléculas orgánicas más sencillas que existe, se llama el formilio. En realidad es un ion molecular que está formado por un carbón, un oxígeno y un hidrógeno. Formilio. El formilio es la base de otra sustancia que seguramente ustedes han oído mencionar, que se llama el formaldehído. Formaldehído.
una sustancia pues de un olor así penetrante y poderoso. Y el formaldehído es una sustancia orgánica súper importante en el mundo de la sustancia orgánica. Llamamos sustancias orgánicas a aquellas moléculas que son relativamente complejas que contienen carbón, Yo soy hecho de sustancias orgánicas y como vamos a ver, la vida está hecha de sustancias orgánicas. Este fenómeno desafiante de la segunda ley surgió gracias a las sustancias orgánicas. ¿Qué hacen con formaldehído? Ustedes posiblemente tienen en su cuerpo un objeto hecho con formaldehído originalmente. El formaldehído se llama un precursor orgánico. Usted con formaldehído puede formar desde plásticos, ¿cierto? Desde materiales, digamos, resinas, hasta formar sustancias orgánicas complejas que utiliza la vida. Los automóviles, la industria automotriz es posiblemente una de las industrias que más formaldehído utiliza en la vida. Y entonces quiero recordarles que en las nebulosas planetarias hay formilio, la base del formaldehído. Es decir, cuando usted se monte en el carro, usted diga, pues puta, estoy montado aquí en materia estelar, materia que viene de las nebulosas. Naturalmente, el formaldehído con el que se hacen las resinas que ustedes están usando es formaldehído fabricado en la Tierra. Pero sí resulta muy especial que las estrellas sepan hacer formilio. Las estrellas saben hacer formilio. Eso no es un secreto de nosotros. Es más, cuando nosotros dijimos, por fin, sintetizamos el formaldehído, bueno, cuénteme otra que no me supiera. Las estrellas no son objetos tan simples, ese es el mensaje aquí. Las estrellas son objetos realmente complejos. Pero bueno, del formilio que hay, que sale de las estrellas, ¿cómo llegamos al formaldehído de la Tierra? Bueno, la mayor parte de la materia que sale de esa nebulosa pasa a formar parte de una cosa que en el universo se conoce como el medio interestelar difuso. El medio interestelar difuso es tan difuso que traer una foto es bastante difícil. Aquí alcanza a verse un poquito, alcanzan a ver estas rayitas que hay aquí. Estas rayitas que hay aquí se le llama el esqueleto de la Vía Láctea. Cuando uno toma fotografías de la Vía Láctea, se ven rayitas muy tenues, tiene que tomarse fotografías con cámaras muy finas, rayitas muy tenues. Esas rayitas muy tenues forman lo que llaman el medio interestelar difuso. ¿Qué es el medio interestelar difuso? Puro cadáver estelar. Son puros cadáveres estelares, un montón de cadáveres estelares que han llegado ahí y obviamente han llegado con todo ese contenido que venían desde el principio. Si viviéramos en el vacío y la materia de las estrellas se repartiera por todo el universo, hasta ahí llegaría la historia, hasta el formilio. El universo sería una fábrica para crear formilio, un lugar bastante aburrido. Pero afortunadamente el universo es un poco más emocionante. Yo no sé si ustedes reconocerán este diagrama, es un diagrama que muestra la manera como funciona la Vía Láctea. La Vía Láctea es un gigantesco remolino de estrellas. Cuando uno ve la Vía Láctea y le ve esa forma con brazos, uno se imagina que la Vía Láctea es algo así como, no sé, cuando uno echa la espuma del café o la espuma del chocolate, cuando uno está mezclando, forma la Vía Láctea. Mamá, hice la Vía Láctea. No, así no es. La Vía Láctea no es un remolino. La Vía Láctea en realidad es una gigantesca onda que tiene forma de remolino. Ahí están viendo la Vía Láctea rotar. Ahí está rotando, pero miren que en todo el tiempo en el que usted la ha visto rotar, la posición de los brazos no se ha movido. ¿Por qué? Porque es que resulta que los brazos no son el remolino, sino que son el pico de la onda. Es una onda compleja. Este círculo que estamos mostrando aquí es una estrella o una nube de gas que se mueve alrededor de la Vía Láctea. Entonces miren lo que sucede. Imaginen la nube de gas moviendo alrededor de la Vía Láctea. ¿Qué pasa? La nube de gas algunas veces está en lugares donde casi no hay estrellas, pero en otros pasa por lugares donde hay muchas estrellas. No hay estrellas, pasa por lugares donde hay muchas estrellas. ¿Qué pasa en los lugares donde hay muchas estrellas? Hay mucha gravedad. Y entonces lo que pasa con el gas difuso que sale de las estrellas, cuando pasa por los brazos estelares, es que la gravedad de las estrellas lo concentra. Y aparece esta hermosura de imagen. Esta sí es muy fácil conseguir. Usted pone nebulosa en Google y le salen un montón de cosas. Aparecen estos objetos fantásticos que le llaman las nebulosas, o también que son en realidad parte de una cosa más fantástica en la astrofísica que se llama las nubes gigantes. Cuando usted ve en una lámina, y usted está en un centro comercial, en una librería, y ve un libro de astronomía, y ve una nebulosa, usted dice, ay, juepucha, mira, una nube gigante. Y la esposa dice, ¿eso qué es? Mira, no, lo que pasa es que las estrellas se mueren, y el gas pasa por los brazos espirales y se concentra y forma esto. Entonces, no, ven y salgamos de vamos más bien a tomar una gaseosita, que estás como loco, ¿cierto? Estás hablando pendejadas.
Las nubes moleculares gigantes son el siguiente paso en la evolución del formilio. Allá va a parar todo el formilio creado por las estrellas carbonáceas. Ahí adentro está todo el formilio. Miles de cadáveres estelares están, digamos, concentrados ahí. Y dentro de esos cadáveres estelares, dentro de esas nubes moleculares gigantes, ustedes pueden encontrar distintas concentraciones de gas. La parte brillante de la concentración de gas es gas caliente, pero hay unas regiones aquí muy oscuras, miren estos manchones negros, que son lugares donde se concentra el gas y donde se concentra el polvo. En estos lugares se concentra el gas y se concentra el polvo, y el resultado es, entonces, el formilio que se formó, todo el carbono que formaban las estrellas, termina concentrado en estos lugares. La vida es para la vida es supremamente importante esta etapa. Si bien para poder vivir, para que exista la vida, necesita una temperatura agradable, para que arranque a formarse los elementos, para que arranquen a formarse las moléculas con las que arrancó la vida en la Tierra, se necesitan temperaturas increíblemente bajas. Si a usted le dan la receta para crear moléculas de la vida, posiblemente la receta es: váyase a un lugar donde la temperatura sea aproximadamente 2 grados, 5 grados sobre el cero absoluto. Esa es la temperatura que hay en el centro de estas nubes. Trae esta imagen porque me estoy viendo en estos días Breaking Bad. Ya se vieron todos esta serie. ¿Oíste? Esta serie, el nombre Breaking Bad lo tradujeron al español. ¿Esta serie tiene nombre en español? Espero que no. En busca de mi destino, algo así. Breaking Bad no tiene traducción. Bueno, esto es lo más cercano a un laboratorio orgánico complejo en la Tierra. Esta nube, cuando los astrónomos vieron por primera vez estas nubes en el cielo, dijeron: ve, ¿qué le pasará a las estrellas que no están aquí? Todas las estrellas llegan hasta aquí y de aquí para allá no hay ninguna estrella. Como las estrellas dijeron: no, repartámonos, pero que ninguna quede ahí. ¿Cierto? Es cuando dijeron: pero ¿cómo va a ser? Las estrellas acá no tienen esa voluntad. Cuando examinaron con detalle lo que pasaba, se dieron cuenta: no, que aquí hay estrellas, pero detrás. Lo que usted está viendo ahí es una concentración increíble de polvo y de gases que no deja ver las estrellas de atrás. O lo que es equivalente, un laboratorio de química. Cuando uno piensa en la química, uno piensa en eso, piensa en un recipiente. Ustedes han visto, si no han visto esta serie, tienen que verla, pues la mejor serie que se ha hecho jamás. Hay que verla. Un poquito violenta, pero entonces cuando usted piensa en lo que sucede, por ejemplo, en un matraz o en un laboratorio de química, usted se imagina, se lo han enseñado desde chiquito, las moléculas encontrándose y formando, digamos, sustancias nuevas. Entonces usted tiene un dibujo en la cabeza. Si el profesor es suficientemente bueno, el dibujo se lo hace bonito, como este, ¿cierto? Un dibujo en la cabeza donde usted tiene moléculas que se encuentran, etc. Entonces cuando yo les digo que el medio, que esas nubes densas son laboratorios de química, uno se imagina esto. En esas nubes, claro, hay un montón de moléculas de formilio que se encuentran unas con otras y posiblemente empiezan a reaccionar y a producir cosas más complejas. El problema es la escala de lo que estamos hablando. Esa nube que les acabo de mostrar tiene 4 años luz de diámetro, y el material que contiene puede ser aproximadamente 10 o 20 veces la masa del Sol. O sea, son nubes extremadamente diluidas. En el gas de esta habitación, los átomos se encuentran unos de otros, las moléculas de esta habitación, aproximadamente a 10 veces el tamaño de cada átomo. ¿Eso qué quiere decir? Que un átomo da 50 pasos, inmediatamente ya está encontrándose con otra molécula. Da otros 50 pasos, otra molécula. Por eso ocurren reacciones químicas aquí adentro. Aquí adentro están ocurriendo reacciones químicas. Bueno, especialmente dentro de sus cuerpos. Por ejemplo, está ocurriendo una reacción del oxígeno con sustancias dentro de su cuerpo. Pero ¿qué pasa en el medio interestelar? El medio interestelar es el lugar de la soledad molecular. Las moléculas del medio interestelar esencialmente son solipsistas. Si usted llega y le entrevista a una molécula y le dice: ¿oíste? ¿Dónde estamos? Y ella le va a decir: no, en un vacío ni el hijo de puta parce. Nunca en la vida. No, pero y hay otras moléculas por aquí. No, ninguna. En la vida he visto yo una molécula. En la vida. La distancia que hay entre una molécula y otra en el medio interestelar es aproximadamente 1.000.000 de veces el tamaño de la molécula. Piensen en la probabilidad que existe de que una molécula se encuentre con otra molécula. No hay absolutamente ningún chance de que en el medio interestelar 2 moléculas se encuentren. ¿Cómo es posible entonces que yo llame a estas nubes un reactor químico? No hay ninguna posibilidad. Y aquí aparece otra vez el protagonista original: el polvo.
Lo que hace que esas nubes sean lugares o reactores químicos o lugares donde está ocurriendo una química muy sofisticada es el polvo. En realidad las reacciones químicas en el medio interestelar no ocurren en el gas, porque las moléculas no se alcanzan a encontrar en el gas. En realidad las moléculas se encuentran en los granos de polvo. Imagínense que usted, no sé, quiere conseguir novia y se monta en un avión. Entonces, claro, en el avión usted dice, pues, nunca se va a encontrar con una persona o una dama, ¿cierto? Y si la encuentran en un accidente aéreo donde chocan dos aviones, uno pilotado por usted y otro pilotado por la dama. Es más sencillo si usted se va, qué sé yo, para República Dominicana, aterriza su avión y ahí aterrizan las damas también. Y en la superficie, en la playa, se encuentra con ellas. Algo parecido es lo que pasa en el medio interestelar. Los granos de polvo son como aeropuertos, islas en el medio del medio interestelar, perdón la redundancia, donde aterrizan las moléculas, a veces moléculas sencillas, algunas veces las moléculas de formilio. Una vez aterrizan allí, las moléculas reciben luz ultravioleta y rayos cósmicos, se descomponen, se desbaratan, y en medio de un jugueteo en la superficie se unen con otras moléculas y empiezan a formar moléculas realmente más complejas. O sea, las reacciones químicas que ocurren en estas nubes oscuras son reacciones que ocurren en los granos de polvo. Los granos de polvo entonces son como catalizadores de la creación de moléculas complejas. ¿Qué moléculas se crean en el medio interestelar por este procedimiento? Esto que están viendo ustedes aquí, miren, frecuencia, gigahertz, es una imagen en ondas de radio, o esto es lo que nos muestran las ondas de radio de las moléculas que se ven en el interior de estas nubes oscuras. ¿Qué moléculas hay allí? No, hermano, mire todo eso que hay, eso parece un examen de sangre, ¿cierto? Un examen de sangre, digamos, para ver si hay droga. Ahí debe haber cocaína por algún lado, marihuana, ¿cierto? En medio interestelar. Miren las fórmulas químicas de las moléculas. Hay que preguntarle aquí a algún químico que nos diga el nombre, por ejemplo, de esta molécula. Aquí tengo algunos. Les voy a mostrar qué puede encontrar usted en el medio interestelar, formándose en los granos de polvo. Díganme a ver qué les interesa. Acetona, acetaldehído, glicolaldehído, óxido etilénico, ¿cierto? Ácido fórmico, súper importante en la química orgánica. Metanol, ese me va interesando ya. Etanol, ¿cierto? Aguardiente esencialmente, ¿cierto? Ciclopropenildeno. Metilformato. Un montón de moléculas, ojo, que no están en la película de Breaking Bad. Estas no son películas estas no son moléculas de Breaking Bad. Estas son moléculas del medio interestelar. El medio interestelar tiene miles de millones de años de experiencia en química orgánica. Sabe muchísimo más de química orgánica de lo que sabemos los seres humanos. Ha hecho esto, digamos, por mucho tiempo. Ahora bien, en el centro de esas nubes oscuras, en el centro de estas nubes oscuras, no solamente ocurre el milagro de la química, en el centro de estas nubes oscuras ocurre un milagro físico. Y es, al estar tan concentrado, al ser la densidad tan grande, la gravedad empieza a jugarle digamos, hacer una jugarreta con el gas y empieza a concentrar el gas. Las estrellas y los planetas se forman dentro de esas nubes. Entonces, todo ese material que fue fabricado, todo ese metanol, todo ese etanol que fue fabricado en los granos de polvo. Que no les conté la siguiente historia. Resulta que en el grano de polvo se forma la molécula, pero después, con el calor generado por la reacción, se desprende la molécula del grano de polvo. O sea que cuando uno ve el gas contiene etanol, contiene metanol, pero ese metanol y ese etanol se formaron fue en los granos de polvo. Esto que ustedes ven aquí es un sistema solar bebé. Y ese sistema solar bebé no se ve, el sol que está en el centro no alcanza a verse precisamente por la cantidad de polvo lleno de sustancias orgánicas que impide ver el monstruo que hay en el centro. Entonces estamos hablando de que cuando el sistema solar nació, ya era rico en sustancias orgánicas. ¿Había vida en esas sustancias orgánicas? Posiblemente no, pero esas sustancias orgánicas estaban ahí. El polvo que nació en las estrellas, que se propagó hasta el medio interestelar difuso, que terminó en nubes moleculares gigantes, que terminó en nubes densas, empieza a reunirse en el sistema planetario para formar granos de arena. Granos un poco más grandes o granos de polvo un poco más grandes, y esos granos de arena empiezan a formar objetos cada vez mayores. Ahora bien, los objetos más grandes sufren de un fenómeno parecido al que sufren los ricos en la Tierra. Y es, entre más plata tienen, más plata quieren. Correcto. La Tierra, las rocas, cuando el sistema solar se formó,
Cuando las rocas que empezaron a crecer más grandes, empezaron a tener más gravedad. Al tener más gravedad, atraían más rocas. Y al atraer más rocas, eran más grandes y tenían más gravedad. Este es un proceso que se llama un proceso oligárquico, de crecimiento oligárquico, así lo llaman en astronomía. Cuando yo vi por primera vez esa palabra ahí, inmediatamente me acordé de la Universidad de Antioquia, las asambleas. Yo dije, hasta en astronomía hay oligarcas, ¿cierto? Ustedes están viviendo sobre un oligarca. La Tierra es un oligarca. Era un pedazo de piedra que creció y empezó a acumular riqueza, ¿cierto? Y empezó a tragarse a todos los esclavos que habían alrededor. Bueno, ¿qué sucedió? O sucedió una cosa catastrófica. Una nube de polvo llena de sustancias orgánicas formó un planeta, pero la formación del planeta es violenta. La Tierra en realidad pasó los primeros años de su vida derretida. Y como es obvio, cuando usted coge una cosa orgánica y la calienta, pues la cosa se destruye, se convierte en cosas más simples. Entonces resulta que la Tierra no heredó ni una sola de esas moléculas complejas. Cuando la Tierra se formó pelada, hecha de metales, había carbono ahí mezclado, pero estaba pelada esencialmente. Algunas piedras, sin embargo, que se formaron de ese polvo, se salvaron. Se salvaron. Están allá afuera todavía, las encontramos en la forma de cometas y asteroides. Allá afuera están esas piedras flotando. Contienen por dentro esas piedras todavía las moléculas orgánicas que fabricaron originalmente las nubes, los granos de polvo en la superficie. Pero ser una piedra en el sistema solar es una cosa realmente desagradable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sistema solar está lleno de estos oligarcas, ¿cierto?, tratando de atraerlo a uno. Sobrevivir al sistema solar es realmente complicado. Cuando hicimos aquí en la Universidad de Antioquia la investigación sobre el impacto de Chelyabinsk en Rusia, en 2013 hubo un impacto de un asteroide en Rusia. Cuando hicimos la investigación, uno de los descubrimientos que a mí mayor me llamó la atención, todo era muy interesante, fue que el asteroide que impactó Rusia en realidad no impactó Rusia, fue la Tierra la que lo impactó a él. En realidad la Tierra atropelló al asteroide y no el asteroide a la Tierra. Siempre nos han pintado los asteroides como los malos. No, los planetas son los malos del paseo, van andando por ahí, por el sistema solar a toda velocidad, con un imán gravitacional atrayendo estos cuerpos. Y aquí empieza entonces la cosa interesante, porque resulta que muchos de estos cuerpos empiezan a caer a la Tierra. Cuerpos, repito, que como nacieron pequeñitos, no eran oligarcas, nunca la materia de la que estuvieran hechos se calentó lo suficiente. ¿Qué? ¿Que no se calienta? Usted no vio el impacto en Rusia. Cuando entró esa roca, una roca que entró a 80.000 kilómetros por hora en la atmósfera, la fricción con la atmósfera era tan violenta que calentó la roca hasta que la hizo estallar. El estallido de la roca que entró a Rusia fue un estallido que tuvo la energía de 50 bombas nucleares. Entonces no me venga a mí a decir que los asteroides van entrando a la atmósfera de la Tierra de forma muy tranquila. Ellos realmente entran, se calientan y en ese proceso podrían dañarse irreparablemente. Ahorita les muestro la diapositiva anterior. En la investigación de los objetos que caen en la Tierra, incluyendo la que cayó en Rusia, nos ha mostrado sin embargo una cosa muy interesante. Aunque la roca cuando entra se calienta mucho y se quema, resulta que la roca es tan dura que lo único que se quema es el exterior. Esto que hay aquí es un meteorito. Los meteoritos son pedazos de asteroides que caen a la superficie de la Tierra. Este que hay aquí es un meteorito. Y ustedes ven la diferencia de color entre la superficie del meteorito y el interior del meteorito. La superficie del meteorito es color meteorito chamuscado. Esto es un meteorito chamuscado. En esa superficie ya no hay moléculas orgánicas. Eso se quemó. Pero por dentro del meteorito están las sustancias orgánicas. Están las sustancias orgánicas. Este es un meteorito cualquiera. Los meteoritos han sido muy estudiados en la Tierra porque, pues hombre, son pedazos. Cuando usted recibe un meteorito en la Tierra, usted recibe un obrero del sistema solar, el pedazo de un obrero. A este sobrevivió al crecimiento oligárquico de los planetas, ¿cierto? Es un pedazo original del sistema solar. Eso es polvo condensado, polvo condensado. Los astrofísicos estudiamos los meteoritos. Aquí los invito a que vayan al Museo de la Universidad de Antioquia, en la exposición de Ciencias Naturales que se está renovando. La primera parte de la exposición que se renovó es la de astronomía, y logramos conseguir unos meteoritos muy interesantes para que vayan y los vean, entre ellos un meteorito lunar. O sea, hay un pedacito de luna en la Universidad de Antioquia, correcto, para que vayan y lo vean, y es gratis verlo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Resulta que hemos estudiado con mucho detalle los meteoritos y hemos descubierto cosas increíbles. Si usted coge el interior de un meteorito y lo analiza químicamente,
el resultado es una cosa como esta. Esto que hay aquí es la composición de elementos orgánicos de uno de los meteoritos más famosos que existe, que se llama el meteorito de Murchison. Es un meteorito. Vamos a ver la composición del meteorito. Entonces tiene 51% de ácidos carboxílicos. Meteorito. Es una piedra, ¿cierto? 4% de alcohol. Una cerveza. o el vino. 4% de alcohol. Sí, una cerveza. O sea, esto es considerada ya bebida alcohólica. Bueno. Hidrocarburos aromáticos. Súper importantes, súper claves, digamos, en muchos procesos orgánicos. Hidrocarburos alifáticos, ácido sulfónico. Pero miren esta sustancia que hay aquí. 8% de todas las sustancias orgánicas que hay en el meteorito de Murchison son aminoácidos. Y los aminoácidos, nos lo han enseñado los biólogos y los bioquímicos, son los bloques fundamentales de unas estructuras moleculares básicas en la vida que llaman las proteínas. Las proteínas son las moléculas claves de la vida. Alrededor de las proteínas funciona todo funciona gracias a las proteínas. No es el DNA, no son las moléculas grasas, no son los carbohidratos, no son las moléculas energéticas. Son básicamente los aminoácidos, porque los aminoácidos, crean las moléculas funcionales, las moléculas que realizan el milagro. Y el 8% de la materia orgánica en el meteorito de Murchison son aminoácidos. Allá no hay, ustedes han visto las etiquetas de los alimentos, ¿cierto? Tiene vitaminas y aminoácidos, ¿cierto? Cuando uno toma, por ejemplo, la emulsión de Scott, tiene muchos aminoácidos. Claro, todos necesitamos aminoácidos porque para poder funcionar hay que fabricar proteínas. El pelo está hecho de proteínas. Para poder hacer pelo, yo necesito aminoácidos, obviamente. Aminoácidos para fabricar las proteínas del pelo. Uno necesita suplirse de aminoácidos. Los aminoácidos los puede fabricar el mismo cuerpo o se pueden obtener, digamos, de alimentos externos. Bueno, el meteorito de Murchison es alimenticio. Tiene aminoácidos. Ahora, ¿de dónde salieron estos aminoácidos? Recuerden, nunca se les va a olvidar, esos aminoácidos del meteorito de Murchison se formaron en granos de polvo. Oye, pero eso es un meteorito. ¿Cuántos tienen meteoritos en la casa? Los meteoritos caen todos los días a la Tierra, ¿cierto? No caen todos los días, ¿cierto? La frecuencia de la caída del meteorito a la Tierra es realmente baja. Bueno, en realidad los meteoritos son realmente frecuentes, es decir, en la Tierra diariamente pueden estar cayendo meteoritos grandes, por ahí unos 10 meteoritos. Lo que pasa es que caen en la mitad del Pacífico, ¿cierto? Caen en la mitad del Pacífico donde no hay nadie, o caen en la mitad del desierto del Gobi, lo ve un pastor, y el pastor cree que es Dios, ¿cierto? Y no pasa nada. No caen en Nueva York, no caen en Medellín, no caen en Río Negro. Entonces pensamos que los meteoritos no caen, pero están cayendo todo el tiempo. Aún así, el flujo es extremadamente bajo. Pero hace 4.000 millones de años, y esto lo sabemos por la Luna, ustedes han visto que la Luna pues tiene una cara bastante deforme. La cara de la Luna, la superficie de la Luna debería ser una superficie más lisa de lo que aparenta. Pero cuando uno examina la superficie de la Luna está llena de cráteres. Cuando se examina la edad de esos cráteres, se descubre una cosa muy interesante. Hay cráteres de todas las edades. Ayer se formó un cráter en la Luna, les cuento. Ayer se formó un cráter. Hace 2 semanas se formó otro cráter. Son cráteres pequeños, pues obviamente. Y usted empieza a tomar cuántos cráteres se han formado hacia el pasado y empieza a ver esta progresión. A medida que usted va para atrás, hay más cráteres. Claro, en el pasado todavía habían más restos, como cuando usted llega a un edificio y se tropieza todavía con ladrillos que no pegaron, están ahí. Pues ¿cuándo van a llevar entonces los restos del edificio? Un día de esto, listo. Entonces ahí usted va tropezando con los ladrillos hasta que pasan 10 años y ya no hay ladrillos alrededor de su edificio. Claro, cuando usted se va para el pasado, cada vez más restos de la formación del sistema solar. ¿Qué esperarían los astrónomos de cuántos restos hay del sistema solar? Esperarían que el número de ladrillos creciera de esta manera. Que el número de cráteres con cada edad creciera de esta manera. Pero hay una cosa muy rara, y es que hace 4.000 millones de años aproximadamente, 4.100 millones, 4.100 millones de años, el número de cráteres, los números de cráteres con esta edad en la Luna crece, digamos, o es 100 veces mayor que el de cráteres que esperábamos. Creemos que durante esta etapa algo pasó en el sistema solar, que cogió todos los restos del sistema y los lanzó contra los planetas, incluyendo la Luna. De ahí viene todas esas heridas que tiene la Luna, y de ahí viene la idea fundamental de que la Tierra posiblemente fue bombardeada
de meteoritos de manera súper intensa hace 4.000 millones de años. Una coincidencia muy interesante en tiempo. Miren la escala ahí. A este periodo de tiempo lo llama el bombardeo tardío. O sea, era una época en la que usted iba caminando por la calle y le cayó un meteorito. ¿Sí o qué? O todos los días, en cada lugar de la Tierra, uno veía un meteorito entrando. ¿Cierto? Eran tiempos peligrosos. ¿Qué sucede? Resulta que cuando termina el bombardeo tardío, además eran tiempos también donde la vida la pasó mala, la pasó bastante mal. Si la vida se formó antes de esto, los impactos seguramente la extinguieron rápidamente. ¿Qué pasa? Miren lo que sucede cuando los registros muestran el descenso en los impactos de meteorito. Las primeras evidencias de existencia de la vida en la Tierra vienen de esta época. Entonces aquí surgen dos posibles, digamos, explicaciones. Una, no, pues claro, es que no puede venir de esta época porque es que resulta que la vida terminó siendo extinguida completamente, pero ¿por qué no podría venir de esta época? Podría haberse formado vida en esta época y nosotros encontrar rastros de vida en esta época. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es, no, el bombardeo de meteoritos desencadenó la aparición de la vida. Pero ¿cómo si los meteoritos son objetos peligrosos? Son objetos que producen calor, que producen impactos, etc. En un experimento muy famoso que se hizo hace muchas décadas, se tomaron las sustancias orgánicas del meteorito de Murchison. Se sacaron sustancias orgánicas del meteorito de Murchison. Se las metió en agua y se esperó a ver qué pasaba. Y esto fue lo que pasó. Esta imagen, que posiblemente, pues, digamos, podría ser una imagen sacada de un libro de microbiología, en realidad es lo que resulta cuando usted disuelve un meteorito que cae en el agua. Este es meteorito disuelto. ¿Qué vemos ahí? Vemos que las sustancias orgánicas de las que contiene el meteorito, espontáneamente, obedeciendo las leyes de la termodinámica, esto es un fenómeno espontáneo, producen burbujas. A estas burbujas se las llama, son muy complejas, pero aquí les voy a explicar, se las llama micelas. Las micelas son simplemente unas, digamos, bolsas de material orgánico normalmente rodeadas de moléculas orgánicas que tienen una parte que se llama hidrofóbica, ¿cierto? Una parte que se llama hidrofóbica y otra que se llama hidrofílica. La parte hidrofóbica es repelida por el agua y entonces se orienta hacia adentro. La molécula entonces tiene una cabeza que está representada aquí con esta bola y una cola que está representada aquí con la tira, digamos, café. Entonces usted tira estas moléculas que tienen esta cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, automáticamente ellas, obedeciendo la ley de la termodinámica, forman estos contenedores. La investigación ha mostrado, química, que una vez usted forma micelas y las deja espontáneamente, digamos, evolucionar, voy a decir entre comillas, en agua, las micelas pueden empezar a complejizarse. Esta que hay aquí es una micela, digamos, versión 2000.0, ¿cierto? Micela versión 2000, que ha evolucionado a un punto de convertirse en una micela que tiene una molécula con una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, pero por dentro hay una hidrofóbica y otra hidrofílica, de tal manera que adentro de la micela cabe agua, y con eso forma una cavidad acuosa. Esto que hay aquí es ya, ¿cierto?, el cuerpo de una célula, es ya la versión primitiva del cuerpo de una célula. Entonces, aunque lo estoy simplificando mucho, si usted disuelve meteorito en agua, aparece por lo menos el contenedor. Listo, papá, quería un carro, ya le tengo el chasis, no me falta ni el motor, ¿cierto? La silla, la gasolina, ya le tengo el chasis. Esta parte no se entiende muy bien cómo pasó, entonces ya empiezan a refinar los detalles. Pero hay una cosa fantástica que ocurre dentro de las bolsas hechas de estas sustancias, y es que sustancias orgánicas complejas pueden entrar dentro de las bolsas. Está la parte que no se entiende. Hoy en día el ingreso de sustancias dentro de estas bolsas está controlado por proteínas, está controlado por otras sustancias que incluso son como un peaje, le dice a qué sustancias entrar y a qué sustancias salir. En ese entonces seguramente era alguna cosa mucho más espontánea, tal vez la micela se abría por un lado, tal vez la molécula lograba, digamos, reaccionar con las moléculas en la superficie y entrar. Pero lo cierto es
que de alguna manera el interior de esas micelas se empezó a llenar de otras sustancias orgánicas que estaban presentes ahí. Posiblemente de aminoácidos, posiblemente de otras, digamos, supremamente importantes, que son las bases nitrogenadas. Y aquí ocurrió otro salto grande en esta historia que ya va a terminar. Y es el salto de pasar de un océano gigantesco donde caían meteoritos y se disolvían las sustancias orgánicas de los meteoritos, a un espacio microscópico donde ocurrían reacciones químicas. Pasar del océano gigante a un espacio microscópico es un salto químico inmenso. Porque en un océano microscópico usted empieza a hacer reacciones químicas y las reacciones químicas se disuelven. Pero en un espacio microscópico pueden ocurrir fantásticas cosas. Y aquí es donde empezó, en ese espacio microscópico, la rebelión contra la segunda ley. Aquí empezaron estos delincuentes a hacer cosas, digamos, violadoras de la segunda ley. Una de las primeras cosas que ocurrió de adentro, no sabemos cómo exactamente, lo estamos investigando, es que se inventó la información. Hasta ese día, la mayoría de las moléculas, incluso en el medio interestelar, incluso en los meteoritos, incluso en el agua, eran simplemente unas cadenas de átomos o cadenas de átomos sin mayor, digamos, sex appeal. Pero dentro de estas bolsas parece que empezó, a través de reacciones químicas, a aparecer moléculas como esta. Esta es una molécula de RNA, es una molécula, digamos, muy compleja orgánica, pero es una molécula que hoy sabemos que se puede fabricar con reacciones químicas que obedecen la primera ley. Yo creo que todos la conocen. El RNA es un pariente del DNA, es una macromolécula, ¿cierto?, que está formada por la suma de bloques fundamentales. Esos bloques fundamentales se los llaman bases nitrogenadas, ¿cierto?, o nucleótidos, en realidad es más complejo. El nucleótido es la suma de una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, y esos nucleótidos forman como letras. En un RNA primitivo, las letras estaban al azar. Les voy a mostrar a continuación, vamos a ver qué tal están ustedes en idiomas. Un texto en otro idioma. A ver, ¿cómo les va a usted con los idiomas? ¿Qué dice ahí? Bueno, vamos a ver si les va bien con este otro idioma. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál de estos dos es un idioma verdadero? ¿Este o este? Uno de esos dos es un idioma verdadero. Uno de estos dos es una silla. El otro es uno de esos falos gigantes hechos de roca, ¿cierto? Uno de estos dos desafía la ley de la termodinámica. El otro no. ¿Cuál es? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? La manera para saber cuál de los dos es un idioma es muy sencilla, está ahí en el diagrama. Cuente cuántas veces aparece cada letra. Cuente cuántas veces aparece cada letra. Si usted coge este texto que hay aquí en un idioma extraño, que parece un idioma de Asia, ¿cierto? Cuatro consonantes seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 consonantes seguidas, pero hay idiomas que van así. Por ejemplo, mire esta palabra, ¿cierto? Podría ser una palabra. Para saber que esto no es un idioma, basta con que usted cuente la frecuencia de las letras y descubra una cosa muy charra. En esto que hay aquí, las letras aparecen siempre en la misma frecuencia. Aparece siempre el mismo número de A's, que de P's, que de Q's, que de R's, que de S. Todas las letras aparecen con la misma frecuencia. Esto que hay aquí es un texto que escribió un mico sentado en una máquina de escribir, haciendo cosas al azar, ¿correcto? Esto que hay aquí es las primeras 3 frases del Quijote de la Mancha escrito en checo, ¿cierto? Si usted le muestra a un extraterrestre esto y esto, y no le da nada más, el extraterrestre, ojo, sin saber checo, sin reconocer la palabra mancha, que la reconocieron mucho aquí, tramposos, ¿cierto? Todos reconocieron en un lugar, así se dice en un lugar en checo, de todo se aprende en las conferencias de astronomía, en un lugar de la Mancha, ¿cierto? Entonces, se sabe que esto es checo porque miren la frecuencia de las letras. Miren, en checo no hay jotas, ni hay qs, en italiano tampoco hay jota. Cuando yo estuve en Italia, yo hice mi doctorado entre Italia y Colombia, era casi imposible que dijeran Jorge. Los italianos dicen yo, decía, Jorge. Decía, hombre, pero ¿por qué te da tanta brega decir un nombre tan sencillo, tan normal? Jorge, es un nombre muy normal. Y me decía, no, es que aquí no existe la J, no existe la J, se llama Ilunga. Entonces yo les decía, llámeme pues George,
Era el tiempo de George Bush, entonces me da un poquito de pena. No existe la J, no existe la Q, no existe la X. Pero miren la frecuencia de estas letras, que no me imagino que lo reconocerán. La A, muy frecuente. La E, muy frecuente. La O, muy frecuente. ¿Reconocen las vocales? La diferencia entre la información y el azar es la frecuencia. Resulta que la primera molécula de RNA que nació era así. Era una, digamos, molécula absolutamente inútil, una molécula sin información. Pero entonces ocurrió un milagro. Ese milagro no es ningún milagro, pues, digamos, religioso, sino que es un fenómeno que sabemos que es bastante natural. Incluso los humanos lo hemos reproducido en laboratorio. Se llama evolución. Las moléculas informáticas se pueden hacer copias. Hay maneras de hacer copias de sí mismas. Pero hay una cosa fantástica en la naturaleza y para la vida fundamental: los errores. Si usted le dice a su hijo, ve, hazme el favor y me transcribís el Quijote de la Mancha, él empieza a transcribir el Quijote de la Mancha y de vez en cuando comete errores ortográficos. Cambia una letra, cambia una S por una C, etc. Si él tiene la única copia del Quijote de la Mancha y se la da a su hijo y le dice, hazme una copia del Quijote de la Mancha, vuelve y comete errores ortográficos. Después de más o menos unas 7 generaciones ya no está el Quijote de la Mancha.